vamos al tema que ya les anunciábamos antes de ir a la pausa. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Laura Patricia. Laura Patricia. Ginzo Cañete. Muy bien. No me gusta tanto mis dos nombres, no me gustan, por eso uso uno. Y Enrique, ¿tu nombre completo cómo es? Enrique Antonio Ayala. Yo soy César Daniel Ríos. ¿Y nuestra productora cómo vos se tenés llama? nombre de telenovela, o sea, de actor de telenovela. Sí, Ya te lo dije, César Daniel. César Daniel. Sí, César Daniel, sí. No, pero esperen, ¿cómo se llama nuestra productora? ¿Cómo? Clelia. Lelia. Un nombre raro. Clelia. Yo es la primera vez que escucho un nombre que es Clelia. No sé si le gusta o no le gusta. ¿Te gusta? Le gusta Clelia. Clelia. Le gusta, pero Ay. ¿cómo es tu nombre completo? Clelia Andrea Eloísa. Sí. Y Pato, Eloísa. ¿cómo es tu nombre, Patito? Osvaldo. Osvaldo. ¿Qué? Osvaldo No, no, Fonseca. escuchen esto. Nuestro director de cámara se llamaba San Osvaldo. Pero, no. Ah, ¿Cómo se llama? ah. No, Osvaldo, pero esa nada que ver, No. Patito. Pero Tranquilo, no. hermano. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día ya no sabemos. Sí. Si una persona se llamaba por fin bienvenido carajo, ¿por qué Sí, por nuestro fin director no se bienvenido puede llamar carajo. San Osvaldo? Sí. Son cosas bastante raras que justamente se intenta regular a partir de ahora. Y queremos compartir con ustedes un video que puede graficar un poco más de lo que vamos a hablar. Bienvenidos todos a la parroquia para celebrar el bautismo de este pequeño Hijo de Dios. Con gozo habéis vivido en vuestras familias el nacimiento de un hijo y con gozo venís a la iglesia para bautizarlo. ¿Qué nombre habéis elegido para este pequeño? Aquiles. Pedís el bautismo de la iglesia de Dios para el pequeño... ¿Qué? ¿Cómo es que le quieren poner al niño? Aquiles, padre. Aquiles. ¿Qué les dice el pobre niño? ¿Acaso es griego? ¿Acaso es fuerte? ¿Acaso tiene falla de talón? Además, ¿qué? Aquí les vengo, aquí les bailo, aquí les voy. Y si el mandatario de Cuba, sus padres le hubiesen querido poner igual, Aquiles Castro, van a hacer que le peguen al niño. Otro nombre. Pero mi papá... No. Pero... Que no. Washington. Pedís el bautismo de la iglesia de Dios para el pequeño Washington. ¿Y es en serio? Y luego, ¿por qué existe el bullying? ¿Acaso tienen algún familiar gringo? ¿Acaso tienen algún conocido gringo? No, ¿verdad? Entonces otro nombre. Jefferson, entonces. Y dale con lo mismo, es Jefferson. Primero, los dos son nombres en inglés. Segundo, los dos son nombres de presidentes de un país ajeno, ¿me oyen? Ajeno. Y tercero, no son nombres, son apellidos. Stalin. Ahora nos pasamos al otro lado. Ya no somos capitalistas, sino comunistas. ¡Que viva la Guerra Fría! Stalin. A ese régimen se le atribuyen como 60 millones de muertos. Por eso póngale Hitler. ¡No! Espectacular. Obviamente esto es un video simpático, pero Sí. se da muy a menudo. Claro. Y acá también se da. Yo te contaba, cuando nosotros le íbamos a inscribir a mi hija, con mi señora nos fuimos, le dijimos a la gente del registro civil, queremos que se llame Lía Coral Ríos. Y le dijo, no queremos que ustedes le pongan ese nombre. Claro, ¿Y por qué? Sí, yo elegí Lía y mi señora eligió Coral, Lía Coral Ríos. Y tuvimos un problema, pero finalmente se le escribió con ese nombre. Claro, el problema de repente es cuál es el criterio para prohibir a una familia que inscriba el nombre que le gustaba, y también hay casos en el que las familias también se exceden un poco en sus derechos, digamos, de alguna forma. Claro, hay situaciones que va al extremo. Como por ejemplo el que tuvimos hace poco, que incluso generó mucha burla de parte de la sociedad de una familia que quería llamar a su hijo Ñamandú. Un nombre que, si bien tenía su origen, un origen ancestral en guaraní, lo que sea, quizás no era muy bien visto o generaba un poco de simpatía el nombre. Bueno, para ello y para compartir con nosotros este tema ya está Daniel Nasta. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, Gracias. Tocayo. A vos te tengo que decir Tocayo. Sí. Hola, Patricia. Gracias, Daniel. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, para mí y también. esto que genera ya polémica, incluso como decía Patti, de las inscripciones de nombres de criaturas, sobre todo en guaraní, ¿no? Bueno, hay un tema ahora con la cuestión de Ñamandú que le quieren poner. Yo nunca he sido partidario de las censuras ni de las limitaciones. Indudablemente que hay padres que se han equivocado al llamar a sus hijos. Hay muchas historias, ustedes saben, yo he publicado estos dos últimos libros que, dicho sea de paso, quiero entregarlos para que ustedes los puedan rematar para beneficio de Tito, de lo que le ha sucedido, una gran persona. Entonces me gustaría que el resultado, digamos, del remate de estos libros
pueda contribuir también a la ayuda que Tito está recibiendo y desearle pronta recuperación. El tema de los nombres es un tema que no es un fenómeno solamente de Paraguay, es un fenómeno mundial. He encontrado en Rusia gente que se llama Industria o Tractor, o he encontrado en Francia un señor del interior de Francia que le puso a sus hijos cereza, a sus hijas, cereza y vainilla, porque eran los nombres de los helados que le gustaban. No. Entonces el tema de los nombres raros es siempre fascinante. Ahí ustedes están poniendo algunas cosas, Tiburcio, Altalíbar, hay otras cosas, está Disneylandia que apareció también, Débora Delano de Preservelder, Delano, sí. Encontré en Buenos Aires Email Suárez Barbosa, que dicen los uruguayos que inventó el email. Y en las fuentes de conseguir nombres. Laxia. Hoy salió en el diario, recorté varios de ABC que también salieron. Herpes, no. el vídeo. O sea, parece Así una que- broma, pero es cierto. O sea, hay gente que tiene que vivir toda su vida y vemos por la cara del Y señor solamente el herpes. 5% de las personas se cambian el nombre. El resto se queda. Se quedan. Se quedan. Yo he encontrado, por ejemplo, está James fenómenos Bond. que se dan mucho en Paraguay, por ejemplo, sí, James Bond. He encontrado fenómenos en Paraguay de personas que se llaman Yesenia Elizabeth Lorena y le dicen Chocha. Claro. Con esa cantidad de nombres hermosos, le Pene tienen que poner Briones, ese es todavía el un nombre nombre. adicional. Guayaquil. Este es Pene Briones Osvaldo, sí. Disneylandia. Disneylandia. Separado Rodríguez, encima. Sí. Encontré una señora en la guía telefónica de Buenos Aires, de apellido Pene, y que se llama Ascensión de Pene. No. O sea, esas son cosas de la vida real que Claro. uno no puede dejar de sorprenderse. No, y- Yo empecé hace 40 años a coleccionar nombres raros. Tengo más de 35.000 nombres registrados. Escribí varios libros y siempre me sigue sorprendiendo porque realmente el nombre es la primera relación que uno establece con una persona. Claro, totalmente. Uno conoce a una mujer que le parece bonita y atractiva. ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Cómo te llamas? Claro. ¿Por qué? Porque es la primera manera de establecer una conexión con el otro a partir del nombre. Entonces, lo que tenemos que tener es conciencia de que realmente nosotros estamos entregando un depósito, que de alguna manera es un depósito no de garantía, pero sí de futuras realidades de las personas. Yo he estudiado numerología y la numerología, ¿vos querés? Uno, Tomá. ahí está. Sí, sí, tomar los dos porque son 2 tomos. Con uno por lo menos para poder leer algunos nombres, Daniel. Ahí le voy a dar uno a mi amigo. Libro Ahora- sin tocayos. Ese es el titular de este libro. ¿Alguna vez que pues, estamos hablando de libros, de varios libros incluso, Daniel, pero de alguno en particular que te llamó la atención y vos decís, bueno, pero hasta aquí, hasta esto se puede dar? Bueno, ustedes conocen la famosa historia acá en Paraguay de Bienvenido por fin Carajo Rapetti, inclusive Sí. cuando me llamó la productora quería saber si el señor estaba vivo. Y el señor Rapetti ya falleció, él estuvo en la presentación de mi primer libro de nombres hace ya 22 años. Después de eso falleció. Él nunca Y se cambió el nombre, Daniel. ¿Quién? El Él señor cambió por el fin nombre. bienvenido. Se cambió. Él cambió. ¿Qué sí. nombre eligió? No recuerdo, está ahí en el libro. Vamos a buscar. Léanlo, subástenlo y léanlo. Luis Alberto, dice, acá me confirma la producción, que de por fin bienvenido carajo pasó a llamarse Luis Alberto Rapetti. Un nombre más aceptable. ¿Y de otros nombres raros que surgieron aquí? Hay nombres, por ejemplo, que tienen que ver con, estaba contando lo de Washington. Hay un señor que se llama Belgrano, Lavalleja, San Martín y un apellido después, o sea, le pusieron nombres de próceres. Hay nombres, acá está uno que aparece que es Stalinin, Sí. y está Stalin también. Siempre los temas mediáticos, ahí está, Generoso. Stalinin, Ibáñez Contreras. Encontré, por ejemplo, en Chile, un señor de apellido Burgos, que fue candidato a la intendencia de Ñuñoa, que le pusieron de nombre Luxem Burgos. Y su hermano se llamaba Edin Burgos. Dios Entonces, mío.
Ahora, los padres pueden crear y las qué difícil historias ha de que ser crean. para aquella persona que lleva estos nombres raros, digo, porque bien lo dijiste, Daniel, desde el origen, en el momento que vos le conocés a una persona, todo pasa por su nombre, y después vienen también las escuelas, los colegios, Y a mí en me el momento gustaría que le saber, llama Dani, la maestra. ¿cómo Imagina- afecta eso a una persona? Imagínate esa mi autoestima? apellido Nasta. Nasta. Vos no sabés la cantidad de bromas que me hicieron. Bueno, y yo les decía, discúlpame, yo soy Nasta Super. Ah, A partir de ahí, cuando vos asumís eso y estableces como una naturalidad, ya deja de ser una broma. La gente gasta bromas a Al que se quien se picha. resiste, a quien Claro. se picha. Sí. Y ustedes saben la famosa frase, el que se picha pierde. Claro, claro. Entonces, cuando mis hijos vinieron a decirme a mí me están llamando querosén, nafta, gasolina. Sí, no, vos sí, decirle, sos Nasta Super, que no te jodas. Sí. ¿verdad? Discúlpenme el francés, pero realmente es así. Entonces, acá lo importante es cuán cómodo se pueda sentir una persona, porque la numerología establece que el nombre de una persona te da tu destino. O sea, si vos sumás las consonantes representan tu personalidad externa. Numerológicamente hablando, que es una de las ciencias adivinatorias tradicionales de la humanidad, el tarot, la astrología y la numerología. Como consecuencia de mi afición a los nombres me puse a estudiar. Y ahí encontré que, digamos, si se llaman Patricia, fíjate vos de que ella tiene 4, digamos, consonantes, pero en realidad son 2, la A y la I. Y después tiene la P, la T, la R y la C. En el caso de ella hay cantidad tres consonantes, Patricia, y 3 vocales y 4 consonantes. Entonces, las vocales representan el alma. Generalmente se dice que una persona que empieza con la letra A es más creativa que una persona cuyo nombre empieza con la letra O. Me refiero a que sea la primera, como el caso de José o Jorge. Si yo utilizo mi lado, yo me llamo José Daniel, si yo utilizo mi lado José, soy mejor administrador que si utilizo mi lado Daniel, donde soy más creativo. Y eso tiene que ver con la manera en que se construyen los nombres y los apellidos. Y eso tiene que ver otra vez con la fecha natal. Es todo un proceso de la numerología. Yo lo tengo como información y no como un estudio para conocer la personalidad de Daniel, otra persona. vemos nosotros que la gente aparentemente busca ser excepcional, buscar un nombre que no se repita. Quizás no le gusta el tema de la homonimia, que todos nos llamemos José González o que todos nos llamemos Carlos Martínez, sino buscan ese nombre que su hijo, no sé, sea el único en el mundo. Y en medio de esa necesidad de buscar la excepción, a veces pasamos ya a lo ridículo, poniendo esa clase de nombre que estamos viendo en imágenes. Lo que pasa, hay que analizar también, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, si ustedes ven a la gente afroamericana, los afroamericanos han hecho una cuestión de dar nombres raros, distintos y diferentes a sus hijos. ¿Por qué? Porque es una manera de separarlos, tal cual lo dijo Patricia. Y eso es una forma en que ellos tienen de asimilarse. También hay gente que, por ejemplo, he encontrado gente de piel oscura que ha llamado a sus hijas Perla, Azul, Celeste, Violeta, como formas de compensar el tono de la piel. El único caso que yo conozco y que está documentado es un juez brasileño que impidió a unos padres llamar a su hija Blanca siendo de piel oscura. No se puede llamar Blanca. Esa es una cuestión también de discriminación del propio juez. Por eso yo no estoy de acuerdo en que se tenga que establecer por ley qué nombres tienen que ponerse y qué nombres no deben ponerse. O sea que no estás de acuerdo con ese... Yo no estoy de acuerdo. Me parece que todo lo que implique una reglamentación excesiva, acá tiene que primar. Yo encontré una señora, o sea, me pasaron la información desde el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, que una persona fue a inscribir a su hija como exequias porque vio que estaba destacado en el diario, dijo, debe ser importante, y la llamó exequias. Entonces,
la manera en que la gente accede es muy distinta, pero es parte de un proceso, digamos, de ajustes que te tienen que dar. Perfecto. Yo, que soy de origen árabe, fue una adaptación de mi apellido y todos los inmigrantes tuvimos que tener una adaptación al idioma al cual estábamos llegando. Sin duda Bueno, un tema apasionante, Dani. Y no solamente los nombres, sino también los apodos que muchas veces se ponen que pueden marcar muchísimo a una persona. Estaba leyendo acá, uno se llamaba Pastelito Díaz. Tenemos a un compañero que se llama Bicho Rivero, por ejemplo. Le pone a la mamá un nombre tan lindo y es conocido como Bicho, imagínate. Qué Claro, fuerte para la madre. después de haber pensado tanto para poner el nombre, queda con un apodo. Daniel, te agradecemos el tiempo. Reiteramos, estos son los...